Hola compis, un nuevo espacio del mundo de Lacri. Y esta vez, buscando en mis archivos secretos, hablaremos sobre un polémico personaje, uno de los más estudiados del siglo XX. Un personaje con los deseos de amor, paz, aires revolucionarios y espíritu libre. Hablamos de Charles Manson. Y en este episodio analizaremos a este personaje. Comencemos, amiguitos. Si te atraen los misterios y lo oculto, las leyendas y conocer lugares, el mundo de Lacri es el lugar para conocer la verdad más allá de lo visible. Aquí escucharás voces del pasado, secretos olvidados y relatos que desafían la razón. Cada historia tiene su alma y cada alma una historia. Bienvenido al mundo de Lacri, donde lo real y lo imposible se confunden, porque la curiosidad es el primer paso hacia lo desconocido. Bienvenidos a mi mundo. En el mundo del crimen existe una categoría que despierta una mezcla de fascinación, miedo y curiosidad: los asesinos en serie, un término que popularizó el FBI, el cual se refiere a personas que cometen 3 o más asesinatos en eventos separados, normalmente siguiendo un patrón o motivación muy particular. Hoy conoceremos a uno, el cual no mató a nadie, considerado el número 1 en este ámbito. Allí la pregunta que nos hacemos: ¿considerado el número 1 sin matar a nadie? Sí, lo es, ya que ordenó hacerlo. Esa mente macabra es Charles Manson, y esta será su historia. En la década de los 60 transformó el mundo. Un tiempo de revolución cultural, paz, amor libre, espiritualidad oriental, drogas, psicodélicas y un deseo profundo de escapar del sistema. Pero cuando la sociedad se abre por completo, también se cuelan sombras. Entre este torbellino de libertad surgió una figura capaz de manipular los sueños de una generación hasta convertirlos en pesadilla: Charles Manson. Charles no fue un asesino convencional, no actuó solo, construyó algo más peligroso: un culto, una familia, un ejército. Un hombre sin hogar, sin educación, sin perspectivas, que logró que otros mataran por él. Ahora exploraremos la vida, mente y el legado del falso profeta que cambió para siempre el concepto del mal en Estados Unidos. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati. Su madre solo tenía 16 años, era alcohólica, impulsiva y pasaba largos tiempos fuera de casa. Su padre fue un desconocido para él. Desde pequeño, Manson entendió el abandono como una norma. Cuando tenía 5 años, fue obligado a vivir en hogares adoptivos y centros de detención juvenil. Allí aprendió 3 cosas, las cuales marcarían su existencia: la mentira, la violencia y la idea de que nadie vendría a salvarlo. Intentó huir al menos 18 veces. Cada fuga terminaba con palizas, aislamiento y regresos forzados. Su infancia no fue un hogar, sino una prisión en miniatura. A los 13 años ya robaba coche, saltaba a tienda y falsificaba cheques. América estaba viendo, sin saberlo, a un maestro de la manipulación. Manson pasó casi la mitad de su vida entre rejas, antes de cumplir los 30 años. Allí recibió una educación diferente, la de proxenetas, estafadores, psicópatas y criminales profesionales. En prisión desarrolló 2 habilidades claves: la lectura de personas, observaba cómo hablaban, qué tenían, qué deseaban, y el carisma agresivo, sabía encantarte o intimidarte. Leía libros de Dale Carnegie, practicaba discursos frente al espejo y analizaba el poder de las palabras. También aprendió sobre religión, ocultismo y meditación, todo seleccionado, distorsionado y combinado. Cuando por fin salió de prisión en 1967, le dijo a los agentes: «No quiero salir, aquí tengo todo lo que necesito». Pero lo soltaron. Los años 70 estaban a punto de conocer a su monstruo. Una vez salido de prisión, Manson llegó a San Francisco durante el Summer Love. Miles de jóvenes se reunían buscando música, paz y sentido. Ahí descubrió que su mensaje tenía un público perfecto: personas rotas, perdidas, vulnerables, igual que él alguna vez. Manson mezclaba filosofía oriental, mensajes de amor libre, críticas sociales y un romanticismo inventado.
Con su música y su mirada magnética atraía especialmente a mujeres jóvenes en busca de identidad. Ellas se convertían en el corazón de la familia Manson. La familia creció rápido, vagaban por California en buses pintados, dormían en casas abandonadas, consumían LSD y vivían como una comuna alternativa. Pero debajo de la aura hippie había algo siniestro. Manson controlaba todo, decidía quién tenía sexo, quién dormía, quién hablaba, repetía que era una reencarnación de Cristo y que el mundo se acercaba a su fin. La familia no era un hogar, era una secta. En 1968 se instalaron en el Spahn Ranch, un viejo escenario de películas del oeste, propiedad de George. Allí aislado, Manson convirtió la comuna en su reino. Cada noche realizaban sesiones de LSD, donde él permanecía sobrio o en dosis mínimas, mientras sus seguidores consumían cantidades enormes. Durante esas sesiones, Manson repetía ideas apocalípticas, reforzando su papel de líder espiritual. El mensaje era claro: fuera del rancho nada existe, aquí estoy yo, y yo soy la verdad. Aumentó el aislamiento, explicó castigos psicológicos y estableció una jerarquía con él en la cúspide. Quien dudaba era expulsado, castigado hasta someterse. Los jóvenes del rancho ya no eran individuos, eran una extensión de la voluntad del líder. Vamos a conocer los principales y los condenados miembros de la familia de Manson. Tex Watson cumple una condena de por vida por los asesinatos de Sharon Tate y del matrimonio LaBianca. En el transcurso de su encierro, Watson se convirtió al cristianismo evangélico. Escribió numerosos libros. Se casó y tuvo 4 hijos, además de formarse como ministro religioso. Su esposa Christine y sus hijos viven cerca de la prisión. Susan Atkins también cumplió una condena de por vida en Frontera, California. Como Watson, Atkins se casó en prisión, pero en 2 oportunidades, y su última audiencia para acogerse al beneficio de la libertad condicional se realizó en 2000, sin obtener resultados por la posición de su hermana, por la hermana de Sharon Tate. Susan Atkins falleció en 2009 en prisión. Patricia cumple su condena de por vida en la misma prisión en la que Susan. Estuvo presa. No se presentó a la audiencia de libertad condicional en 1997 y su vida es bastante reservada. Linda Kasabian obtuvo inmunidad a declarar y aportar pruebas en contra de Manson y otros miembros de la familia. Quedó en libertad, pero falleció el 23 de enero del 2023. Sandra Wood fue condenada por sus intentos de comunicación con Manson cuando éste ya estaba en prisión. Su condena de 15 años fue cumplida en Terminal Island, California, y tras ser liberada se mudó cerca de Corcoran, donde permanecía detenido Manson. Steve Dennis Grogan fue condenado y encarcelado por su complicidad con el asesinato de Donald Sears, cuyo cuerpo no fue encontrado en ese momento. En 1979, Grogan acordó con las autoridades su libertad condicional a cambio de ubicar la localización del cuerpo del delito. Finalmente, en 1985 salió en libertad. Bruce Davis cumple una sentencia de por vida en San Luis Obispo, California, por los asesinatos de Gary Hinman y Donald Sears. Tuvo 20 audiencias a obtener su libertad, pero en cada oportunidad le fue negada. Leslie Van Houten cumplió su condena en Front, California, y la libertad condicional le fue negada en 14 ocasiones. Van Houten estuvo acusada de haber apuñalado a Rosemary LaBianca 15 veces. Salió en libertad el 12 de julio de 2023. Bobby Beausoleil, condenado en 1900 a asesinato por el asesinato de Gary Hinman, permanece en prisión pese a haber presentado numerosas apelaciones. Lynette Fromm, acusada del intento de asesinato del presidente de Estados Unidos Gerald Ford en 1975, cumplió condena en prisión hasta el 14 de agosto del 2009. Pues estos son los miembros de la familia Manson. Hay mucho más. Sigamos con la historia. Una vez en el rancho, Manson interpretó que el White Album de los Beatles contenía profecías secretas destinadas a él. Esas canciones, según sus delirios, hablaban de una inminente guerra racial, negros contra blancos, un conflicto que destruiría a los Estados Unidos de América. Decía que los afroamericanos ganarían la guerra, pero serían incapaces de gobernar el país. En ese vacío de poder, la familia Manson, escondida en el desierto,
surgiría como élite espiritual que controlaría la nación. Pero para que la guerra estallara, había que provocarla. Ese pensamiento fue la chispa que empezó la tragedia. Como ya dije, Manson le apasionaba la música y veía a los Beatles como un mensaje. Dennis Wilson, el cual era el batería de los The Beach Boys, le prometió un disco, pero lo abandonó. Es cuando Manson sintió que Hollywood entero lo había humillado y es cuando decidió vengarse. A esto se le sumaba su paranoia creciente de que la sociedad estaba a punto de colapsar y de que él debía acelerar ese caos. La venganza para Manson no solo era un rencor personal, era una misión. Su música no había sido suficiente para hacerse escuchar. Así que decidió que el mundo lo escucharía a través del miedo. Todo comenzó un 27 de julio de 1968. Gary Hinman, profesor de música de 34 años, se transformó en la primera víctima de la secta de Manson. 3 miembros del grupo, Bobby, Mary y Sadie, fueron enviados a su casa para cobrar un dinero que le debía Manson. Los 3 de la familia discutieron con él más de 2 horas. Bobby perdió la calma y enfundó una pistola. Cuando Gary intentó huir, la pistola se disparó. La bala quedó incrustada en un lavaplatos. Bobby después le golpeó con la pistola en la cabeza. Enseguida Bobby llamó a Manson, quien acudió allí con una espada y la utilizó para cortarle la oreja a Gary. Manson se fue y los miembros de la familia se quedaron registrando la vivienda. Gary intentó huir y Bobby acabó con él con un cuchillo. Allí dejaron la primera marca con sangre de Gary, la palabra cerdito y una zarpa de un gato. Un 8 de agosto de 1969, Manson ordena a varios miembros de la familia dirigirse a la casa donde había vivido el productor Terry Melcher. Era su objetivo simbólico de venganza. Aunque Melcher ya no vivía ahí, Manson decidió que eso no importaba. Esa noche, Tex Watson, Susan, Patricia y Linda, irrumpieron en la casa. Dentro estaba Sharon Tate, embarazada de 8 meses y varios amigos. Lo que ocurrió fue un estallido de violencia indescriptible. Los asesinos atacaron sin piedad, dejaron mensajes escritos con sangre. Pig, Helter Skelter, señales de la guerra delirante que Manson quería provocar. Al día siguiente los asesinatos continuaron con el matrimonio La Bianca, siguiendo el mismo patrón macabro. Los Ángeles quedó paralizado por el miedo. Las investigaciones llevaron meses, pero finalmente la policía logró unir las piezas. En diciembre de 1969, Manson y varios miembros de la familia fueron arrestados. El juicio fue un espectáculo. Manson sonreía, cantaba, hacía gestos y sus seguidores se tatuaban cruces en la frente imitando al Mesías. El fiscal Vincent Bugliosi lo llamó el hombre más peligroso que había visto jamás. Aunque no mató con sus manos, su poder de manipulación lo convirtió en responsable intelectual de los crímenes. Fue condenado a cadena perpetua. Manson murió en el 2017, pero su historia sigue viva. Su rostro, su tatuaje en la frente, sus delirios, su música. Todo se convirtió en parte de un mito oscuro que aún fascina a día de hoy, asusta y perturba. Un hombre pequeño, sin talento real, que logró manipular a toda una generación de jóvenes perdidos. Un criminal que usó la música, el odio y la paranoia a convertirse en un icono del mal. Pues hasta aquí un breve resumen de la vida de Charles Manson. Espero que os haya gustado. Ahora ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita para darle like y dejar algo en comentarios. Pues nada, hasta el próximo programa del Mundo de la Cri. Adiós, compis.